Hola, saludos a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión desde el auditorio de la Coordinación Aprende.mx y el grupo de Facebook Docentes Aprende 2.0. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Guadalupe Lubiano, directora de formación, y en esta ocasión los invitamos a reflexionar, analizar y compartir nuestras expectativas y preocupaciones en este eminente regreso a clases con Emiliana Rodríguez, a quien agradecemos esté con nosotros. Muchas gracias, Emiliana. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, antes de iniciar con la charla, les comentaré un poco acerca de la formación y trayectoria de Emiliana. Ella es socia fundadora de Atentamente y presidente del Global Dignity México. Estudió la maestría en Mente, Cerebro y Educación en la Universidad de Harvard y la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se enfoca en el desarrollo curricular, la formación docente y en la vinculación entre la investigación científica y la práctica pedagógica de la educación socioemocional y la ética. Desde Atentamente ha desarrollado e impartido diversos programas de educación socioemocional en el ámbito educativo, así como en empresas e instituciones gubernamentales. Como consultora de la SEP, participó en el diseño del currículum de educación socioemocional en educación básica, en el marco teórico, el currículum y las estrategias de formación directiva y docente del programa Constrúyete, en las materias de educación socioemocional para preescolar, primaria y secundaria de las escuelas normales, en el material para padres de familia sobre el desarrollo socioemocional en la primera infancia, así como en la formación de supervisores, docentes y directivos a nivel nacional. Emiliana es coautora de 7 libros de educación socioemocional y conferencista internacional. Entre sus más recientes participaciones destacan el Foro BICE en Qatar, Salzburg Global Seminar, TEC 2019 en India, entre otras. Actualmente encabeza el programa de educación de Atentamente Consultores. Asesora a la SEP en temas de ética y educación socioemocional. Es parte del Consejo Consultor de UNESCO, MGIEP, maestra de posgrado en la Universidad Iberoamericana y es parte del comité directivo de la Alianza Global de Aprendizaje Socioemocional, Caranga. Antes de empezar con la presentación y que Emiliana nos comparta sus experiencias, quisiera refrendar el compromiso que tiene la Coordinación General Aprende.mx con el desarrollo de competencias digitales, competencias docentes y competencias para el siglo XXI para todo el sistema educativo nacional y las y los docentes que lo conforman, así como la implementación de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales, las TICAD. Y bueno, Emiliana, vamos a regresar a la escuela y nos vamos a encontrar con un ambiente diverso. Niños que vivieron más de cerca o más distante la pérdida de familiares, amigos, vecinos, o que aún sin pérdidas de vidas cercanas han pasado alejados de sus amigos y compañeros. Su vida cambió de un momento a otro. Y lo mismo pasó en el caso de los docentes. De una manera u otra, todos hemos sufrido el aislamiento social, la pandemia trastocó el ritmo y el espacio de la vida conocida. Como experta en este ámbito socioemocional, ¿qué nos recomiendas, Emiliana, para este regreso a clases? Pues esa es una pregunta importantísima. Y creo que algo con lo que me gustaría abrir justamente respondiendo a esta reflexión que nos haces es abrir con una pregunta de justamente cómo estamos en estos tiempos. Es muy importante que le demos un espacio al aspecto socioemocional y justamente nos enfocaremos en por qué es tan importante y qué podemos hacer para
regresar de la mejor manera para promover realmente el aprendizaje y también promover la convivencia. Entonces, aquí los estoy leyendo a todos los que están conectados en Facebook, así que por favor les voy a agradecer que nos compartan ahí en el chat cómo estamos en estos tiempos, qué emociones hay ahora con la perspectiva de regreso a clases. Les voy a agradecer mucho su participación, los voy a estar aquí leyendo y revisando, porque mi idea también es que este espacio sea no solamente un espacio donde yo comparta algunos de esos temas importantes, sino sea realmente un espacio de diálogo. Entonces, en lo que ustedes nos comentan, les quiero compartir que he tenido la oportunidad de conversar con muchos docentes de diferentes estados de la República y que ellos me han compartido pues emociones encontradas. Desde entusiasmo, ¿verdad? Algunos por regresar, la alegría de poder volver a ver a algunos estudiantes, pero también mucha incertidumbre, sobresaturación, miedo, angustia, enojo, ansiedad, estrés, frustración, que también son emociones que hemos sentido ahora con esta perspectiva. Y también les quiero preguntar, ¿qué emociones tendrán nuestros estudiantes? Porque efectivamente muchos de ellos también seguramente están entusiasmados de poder volver a ver a sus maestros y maestras, de poder volver a interactuar con sus compañeros, ¿verdad? El espacio de la escuela da muchas cosas a los niños y niñas, pero también sabemos todo esto que nos comentaba Lupita, ¿no? Los niños y niñas han vivido situaciones muy complejas, situaciones críticas, de pérdidas. Entonces, ¿qué emociones ustedes consideran que tendrán nuestros estudiantes? Y sobre todo también, ¿qué impacto puede tener esto en el regreso a clases? Y en lo que veo sus respuestas aquí en el chat, ya estoy viendo algunas que algunos me cuentan que se sienten emocionados, pero que al mismo tiempo efectivamente con incertidumbre y con miedo, efectivamente. También nos están comentando por aquí este estrés que están sintiendo, la angustia, cansados y estresados y con incertidumbre. Eso es lo que me están reportando por acá que están sintiendo, les agradezco muchísimo. Y efectivamente tenemos estas emociones, pero ¿qué es lo que sabemos que realmente promueve el aprendizaje? Y además, ¿cuál es el fin último de la educación? ¿Para qué educamos? Pues según las organizaciones internacionales y también de acuerdo a lo que me han reportado muchísimos maestros, maestras y también estudiantes, pues todos quisiéramos que el propósito de la educación esté centrado en el bienestar de todos. Y eso es algo que tenemos que tener muy en mente cuando regresemos a las aulas, para poder identificar cuáles deben ser nuestras prioridades, ¿sí? Entonces, entre este mar de emociones que estamos sintiendo, ¿cuál es nuestro foco? Pues que queremos educar para el bienestar. ¿Pero qué significa esto? Pues el bienestar tiene muchas dimensiones. Este es un modelo, el que están viendo en la pantalla, del doctor Rafael Guerra, que él es uno de los grandes expertos en educación socioemocional, y él reconoce que el bienestar, entre todas sus dimensiones, al menos podemos cortar estas 5 dimensiones. La primera es una dimensión material, ¿verdad? Hay una dimensión del bienestar que tiene que ver con todos los requerimientos materiales que necesitamos para sostener nuestras vidas. Hay un bienestar físico que está relacionado con la salud física, un bienestar social que está relacionado con las relaciones personales y las interacciones que tenemos unos con otros, un bienestar profesional que tiene que ver con ese bienestar y alegría que incluso podemos ver en los niños pequeños cuando logramos algo. Y hay una dimensión de bienestar que a veces se nos olvida, pero que ahora está claramente presente, ¿verdad? Que es la emocional. La dimensión emocional del bienestar no quiere decir que todo el tiempo estemos contentos o riéndonos, sino la dimensión emocional se refiere más bien a esta capacidad de mantener una presencia, una dimensión de calma, el interés y la capacidad de conectarnos empáticamente con otros, también de tener perspectiva de las situaciones y un sentido de propósito que nos impulse a seguir adelante, ¿sí? Entonces, cuando regresemos a clase hay que tener en cuenta todas estas dimensiones del bienestar, pero en particular el bienestar emocional. ¿Y por qué en particular el bienestar emocional? Imagínense que Facebook tuviera ahora esta como súper capacidad de que nos podemos teletransportar a algún lugar y que yo le picara un botón y de repente todos nos teletransportáramos a esa
ola. ¿Cómo se sentirían ustedes en medio de esa ola? ¿Cómo se sentirían si estuvieran ahorita, de repente aparecieran en medio de ese mar? En lo que me responden por acá en el Facebook, yo les quiero comentar, confesar, que yo si estuviera en medio de esa ola, me sentiría aterrorizada. ¿Y por qué me sentiría aterrorizada? Pues porque la verdad no soy muy buena nadadora y vean el tamaño de esa ola, ¿no? Me sentiría angustiada, me sentiría con mucho, mucho miedo. Aquí estoy esperando sus comentarios, a ver cómo se sentirían ustedes. Muchas personas me responden también que con miedo, con ansiedad, pero fíjense ahorita qué aparece ahí en la ola. ¿Ven lo que acaba de aparecer? Es un surfista, ¿sí? Y este surfista, yo tengo una amiga muy querida que es surfista, y ella cuando está en las olas, lo que me dice no es que sienta miedo o angustia como yo, sino que ella siente plenitud. Es cuando se siente más viva, más alegre, con todos sus sentidos alerta, presentes, y lo disfruta muchísimo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este surfista, por ejemplo, o alguno de ustedes que puede decir que se siente entusiasmado de estar en esa ola o que se siente alegre, y yo que me siento aterrada? La gran diferencia son las habilidades, ¿verdad? Este surfista ha aprendido ciertas habilidades que le permiten surfear la ola y entonces cuando la ve, en vez de aterrorizarse como yo, se alegra. Ahora, ante la ola que estamos viviendo, de esta crisis de la que nos arrojó la pandemia de COVID-19 y luego también este momento crítico, ¿verdad? Que es el regreso a las aulas. Entonces, ante esta ola tan enorme, ¿qué habilidades requerimos para poder, en vez de que nos arrastre, ¿verdad? Y que nos, sí, arrastre por ahí en la playa o que nos sentamos ahogados, ¿qué necesitamos para surfearla? Justamente una de las grandes herramientas es la educación socioemocional, porque resulta que este bienestar emocional del que hablábamos hace un momento, ese bienestar emocional es algo que podemos desarrollar a cualquier edad y que tiene que ver con poder desarrollar todas las dimensiones de la educación socioemocional. Entonces, ahorita me gustaría enfocarme un poquito en una dimensión de la educación socioemocional muy importante, que es la del autoconocimiento y en particular la conciencia de nuestras propias emociones. Porque como dijimos, las emociones están a flor de piel, ¿verdad? Todas estas emociones que sentimos nosotros, todas las emociones también similares que van a tener nuestros estudiantes, están ahí. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cultivar algunas de esas habilidades básicas del bienestar emocional? Pues empezando realmente a conocer estas emociones con siempre el recordatorio de que además en tiempos de crisis se vale sentir. Muchas veces nos dan ganas de dejar a un lado las emociones, ¿verdad? Quisiéramos pensar que, híjole, que yo y que mis estudiantes, pues que dejen las emociones en casa y aquí llegamos a concentrarnos en matemática y en lectura porque vamos bien atrasados, ¿no? Entonces hay que volver a agarrar el ritmo. Pero la realidad es que cuando rechazamos las emociones, de hecho, estas no desaparecen, sino incluso a veces se hacen todavía más grandes y más fuertes, porque sus efectos siguen ahí. Entonces, la mejor estrategia para lidiar con las emociones en estos momentos de crisis no son rechazarlas, sino son de hecho aceptarlas, reconocer que se vale sentir, que lo que estamos sintiendo hoy con este regreso a clases es natural y a partir de ahí, entonces empezar a identificar las emociones, identificar qué las detona, qué generan, qué consecuencias traen en nuestra vida para poder entonces regularlas. Así que en esto nos vamos a enfocar el día de hoy. Para comenzar, quiero hacerles un pequeño ejercicio ahí también para que me compartan en el Facebook sus respuestas. Entonces les voy a pedir que identifiquemos las emociones que ven aquí en la pantalla. Entonces aquí ven 6 fotografías, ¿verdad? De hecho, esas fotografías son muy famosas. Las tomó un investigador muy importante en el campo de emociones que se llama el doctor Paul Ekman. Él viajó por todo viendo a ver si las emociones eran algo cultural o si eran algo humano, que todos los seres humanos experimentábamos. Y no solo eso,
si había patrones en que, por ejemplo, que todos los seres humanos expresáramos las mismas emociones. Y de hecho descubrió que hay familias de emociones que en cualquier lugar del mundo, Nueva Guinea, Japón, Estados Unidos, Colombia, México, los seres humanos expresamos de maneras muy similares y lo expresamos en nuestro rostro, ¿sí? Entonces, de ahí vienen estas fotos y les quiero pedir en el chat que me pongan, ¿no? Por ejemplo, la persona uno, ¿qué emoción estará sintiendo según ustedes? La 2, ¿qué está sintiendo? La 3, ¿qué está sintiendo? La 4, la 5, la 6. A ver cómo les va en este quiz de identificar las emociones en los rostros de las personas. Entonces les voy a agradecer si aquí en el chat los estoy leyendo para ver sus respuestas. Entonces la persona uno, por ahí muchas de las respuestas que me dan tiene que ver con enojo, frustración, efectivamente. Luego entre la 2 y la 4 hay siempre la misma confusión. A veces me dicen que la 2 es sorpresa y, o que la 2 es miedo. ¿Cuál creen que sean? ¿La 2 sorpresa o miedo? Según Paul Ekman, la 2 es más bien algo de la familia del miedo, que se parece mucho a la sorpresa, que es la foto 4. Se parecen mucho porque tanto en el miedo como en la sorpresa los ojos se agrandan, ¿verdad? Se abren mucho, también se alzan las cejas, pero la gran diferencia es que con el miedo la boca se retrae para atrás, mientras que con la sorpresa se relaja. La 5 es muy fácil, casi todo el mundo la tiene bien, alegría, ya estoy viendo. La 6 me dicen tristeza, tristeza. La 3 me encantó aquí, me dicen cara de fuchi. O otro me responden por acá, la maestra Rosa, no me gusta, efectivamente, repugnancia, algo de esa familia, cara de fuchi, efectivamente. Entonces, ya reconocimos como las grandes familias, pero algo bien importante para empezar a trabajar con las emociones es no solamente reconocer las grandes familias, sino reconocer que en cada familia de emociones, de hecho, hay muchas otras emociones, ¿sí? En la familia tristeza no es lo mismo, ¿verdad? Sentirnos desanimados que a lo mejor sentirnos con impotencia o angustiados. Entonces, en cada familia de emociones hay diferentes características. Pueden variar en intensidad, pueden variar también en duración. Y algo importante que han descubierto los científicos es que entre más precisos podamos ser para nombrar lo que sentimos, más capaces seremos también de regular esas emociones. Entonces los invito a no solamente quedarnos con la palabra tristeza, sino ampliar nuestro vocabulario emocional. Pueden usar, por ejemplo, esta herramienta que es el Atlas de las Emociones de Paul y de Eve Ekman. Es un recurso gratuito que pueden encontrar en internet, así como el Atlas de las Emociones, que está en español, donde pueden ver algunas de las emociones, pueden navegar el sitio y encontrar también los disparadores más comunes y diferentes datos sobre estas emociones. Hay otros recursos, también el universo de las emociones de Rafael Vizquerra y muchos más. Pero la idea es ampliar este lenguaje emocional. La familia del miedo no es lo mismo tener terror que simplemente estar nerviosos. La familia del enojo no es lo mismo estar enfurecidos que estar un poco frustrados o que estar fastidiados. En la familia de la alegría, del gozo también, pues no es lo mismo sentir orgullo que sentir regocijo o que sentir éxtasis, ¿verdad? Entonces tenemos muchas palabras y también tenemos palabras coloquiales que también se vale incluir en nuestro lenguaje emocional. Como me decían, pues la cara de fuchi o algunas personas me dicen, pues es que yo me siento agüitado o me siento chipil. Entonces, eso también se vale. El tema es poder empezar a identificar con cada vez mayor precisión qué es lo que estamos sintiendo, no quedarnos en el cómo estás y responder bien, sino poder empezar a introducir eso nosotros y con nuestros estudiantes. Y ya vimos que hay muchas emociones, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué son? ¿Cómo las definirían? Si un estudiante les preguntan, bueno, ¿y qué es una emoción? ¿Qué es exactamente una emoción? ¿Cómo la puedo definir? ¿Ustedes qué responderían? Les voy a agradecer también aquí que me respondan en el chat. ¿Cómo definirían una emoción ustedes? Mientras me definen
lo que son para ustedes las emociones, les quiero compartir algo importante, un dato de la palabra emoción viene de hecho del verbo latín emovere, ¿sí? Que significa mover o poner en acción. Entonces ya es una pista, ¿verdad? De también por qué son tan importantes. Las emociones finalmente nos mueven. Entonces, ¿qué son estas emociones que nos mueven a hacer cosas? Aquí los estoy leyendo en el chat. A ver, ¿cómo definirían una emoción? Me dicen, por ejemplo, que son sentimientos, que son estados de ánimo, que son reacciones. Entonces, ¿qué significa exactamente las emociones? Todos las sentimos, ¿verdad? Pero, ¿qué es una emoción? Entonces, aquí está emisiones de estado de ánimo, respuestas, algo que se siente, ¿verdad? Me dicen mucho. Muy bien, pues vamos a ver. Primero, les quiero confesar también que no todos los científicos están de acuerdo en una sola definición de emoción. Hay varias definiciones de emociones, ¿sí? Pero lo que sí se reconoce, y por ejemplo una definición primaria, es que implica todo sentimiento que mueve a la mente hacia pensamientos, palabras y conductas, ¿no? Esa sensación de que la emoción tiene que ver con poner en movimiento. Pero, ¿cuándo suceden? Las emociones suceden cuando sentimos, cuando algo pasa en el entorno, que puede ser entorno externo o también entorno interno, que genera un cambio fisiológico, psicológico y de conducta. Y esto es muy importante y me encantaría que se quedaran con estos tres elementos de esta plática, ¿sí? Las emociones no solamente es algo que sentimos, por supuesto que las sentimos y tienen un gran componente fisiológico, ¿verdad? Se detonan cambios en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, por supuesto las vemos reflejado en nuestro rostro y además las sentimos, sentimos a veces la tristeza en el cuello, ¿no? O en el estómago, etcétera. Entonces las emociones tienen este componente fisiológico, pero además tienen un componente que a veces se nos olvida y que es importantísimo y es el psicológico. Las emociones vienen con historia, vienen con un audio, vienen con un video, ¿sí? Las emociones colorean nuestra forma de percibir y también detonan o nos impulsan a ciertas conductas. Y suceden cuando pasa algo que consideramos importante, pero no solamente es externo, como decía, sino también puede ser un pensamiento, un recuerdo, nos puede detonar una emoción. O incluso otro proceso fisiológico, por ejemplo, si tenemos mucha hambre, a veces algunos nos ponemos medio, medio enojados, ¿verdad? Entonces, puede ser algo interno o externo que detone este cambio fisiológico, psicológico y de conducta, en esos tres dimensiones. ¿Y por qué es tan importante entonces conocerlas y trabajar con ellas? Bueno, en primer lugar, porque ya sabemos que impactan en esas tres dimensiones, ¿verdad? La psicológica, la conductual y la fisiológica. Pero además me gustaría que reflexionáramos un poquito en estas dos preguntas, ¿sí? ¿Qué papel han jugado las emociones en sus relaciones personales y laborales, por ejemplo? ¿Qué tan importantes son estas emociones para el aprendizaje de los estudiantes y para su desempeño docente? Entonces, lo que me gustaría es que reflexionaran un momentito en estas dos preguntas, el impacto de las emociones en nuestras relaciones, el impacto de las emociones en el aprendizaje y en el desempeño docente. Y a lo mejor pueden pensar en algún ejemplo que nos puedan compartir aquí también por el chat de cómo las emociones han influido en estas dimensiones, la de las relaciones personales y laborales y en la del aprendizaje y el desempeño, ¿sí? Entonces, a ver si nos pueden compartir aquí algún ejemplo en el Facebook. Nos encantará leerlos. Algún ejemplo de cómo han impactado las emociones en sus relaciones personales y laborales, en el aprendizaje y en el desempeño docente. Y mientras nos comparten por aquí sus comentarios y sus ejemplos, les quiero compartir que pues las emociones, como les decía, son importantes porque para nuestra biología, por ejemplo, estamos como pregrabados para sentir emociones porque nos ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, el miedo, que a veces puede no gustarnos mucho,
Pues de hecho es una gran emoción, ¿verdad? Porque aquí cuando te encuentras en un entorno peligroso, el miedo te ayuda a ser mucho más cuidadoso y te puede salvar la vida. Entonces, esto nos ayuda a sobrevivir. Pero también las emociones nos ayudan a tomar decisiones rápidas cuando sea necesario. En las relaciones, no me dejarán mentir, y espero que ya empecemos a ver algunos ejemplos por acá. Por ejemplo, me dicen, nos pueden llevar a tomar malas decisiones, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ya empiezan a ver algunos comentarios. Son mi equilibrio para realizar las actividades en mi trabajo y en mi familia y para estudiar. En ocasiones generan desánimo, ¿verdad? A ver, por ejemplo, apatía en otros. Entonces, efectivamente, en las relaciones, por ejemplo, las emociones pueden terminar si estamos con una persona, somos amigos de una persona o si no lo somos. Por ejemplo, un enojo puede romper una amistad de años, ¿verdad? O cuando te sientes en confianza y alegre con alguna persona, pues tenemos la tendencia naturalmente querer seguir con esa relación. Entonces son determinantes en las relaciones que establecemos con otros. Pero no solo eso, sino que también ya ha habido muchos estudios sobre las emociones y el aprendizaje. Antes se creía que no tenían mucho que ver, ¿verdad? Que realmente las emociones había que dejarla fuera de la escuela y nosotros había que dedicarnos al aprendizaje porque eso era cosa intelectual muy separada de las emociones. Pero hoy sabemos que de hecho, incluso a nivel fisiológico, todos los procesos cognitivos de aprendizaje están íntimamente y siempre relacionados con las emociones. Y que de hecho hay emociones que incluso le han llamado, por ejemplo, autores como Perkrum y Fraser, las emociones académicas. Sabemos que cuando sentimos ansiedad, aburrimiento, inseguridad y vergüenza, estas emociones obstruyen el proceso de aprendizaje. Y no solo eso, sino que cuando los estudiantes sienten, por ejemplo, entusiasmo, alegría, se sienten confiados y en un ambiente seguro, y además si podemos instigar su curiosidad, entonces eso promueve el aprendizaje. ¿Les suena? Sí, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante hablar de las emociones aquí, porque como ustedes mismos mencionaron, ante la crisis que estamos viviendo, vamos a ver ansiedad, vamos también a ver inseguridad. Vamos a ver estudiantes que, por ejemplo, pues han perdido el hábito del estudio y que también eso, si no lo trabajamos bien, les puede generar vergüenza. Y también vamos a ver, por ejemplo, a lo mejor estudiantes, ¿no? Que adelantaron mucho y se están aburriendo en las clases. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que estas emociones son importantes porque pueden obstruir el aprendizaje, mientras que las de la derecha pueden promoverlo. Y por supuesto, ante la crisis que hemos vivido, también las emociones pues determinan muchos otros elementos, ¿no? Ha habido, a causa también de desórdenes emocionales, pues problemas mentales, violencia intrafamiliar y colorea nuestra experiencia cotidiana. No es lo mismo un día donde lo que me ha predominado es la angustia y la desesperanza, a cuando ha predominado el optimismo y la confianza. Entonces, esto es algo muy importante para tomar en cuenta. Y para nosotros poder realmente trabajar con estas emociones que van a estar viviendo y con sus efectos, como les decía, lo primero es generar esta conciencia emocional, empezar a darle nombre, transitar del analfabetismo emocional a esta educación emocional más amplia y de hecho incluso ir un poco más adentro y a profundidad en entender las emociones como un proceso. Les decía que hay muchas definiciones de emociones y una definición que es muy precisa y que nos ayuda a entender más a fondo las emociones y empezar a manejarlas es la definición de Paul Ekman que nos dice que las emociones son un proceso. Esto quiere decir que las emociones tienen partes, ¿verdad? Pero no solo eso, nos dice es un proceso, una manera automática y particular de valorar. ¿A qué se refiere esto? Pues que nosotros tampoco elegimos qué sentir. Entonces sería muy bonito poder decir, no, yo a partir de mañana, cero estrés, ¿eh? Ya no me voy a preocupar por nada. Y, ¿saben qué? A partir de mañana tampoco me voy a enojar, ni me voy a frustrar cuando mis estudiantes estén desmotivados. Sería maravilloso poder decir esto, pero la realidad es que las emociones son procesos que se detonan de manera automática
por la manera en que hemos estado influenciados tanto evolutivamente como de manera personal, que es lo que dice ahí abajo. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere que si, por ejemplo, ahorita Facebook también tuviera esta función maravillosa de que no solamente proyecta o comparte imágenes, sino yo pudiera compartir con ustedes, por ejemplo, aromas y les mandara el aroma de un huevo podrido, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Que ustedes automáticamente, y aunque no quisieran, al oler el huevo podrido, ¿verdad? ¿Qué harían? Pues se generaría una emoción. Probablemente pondrían cara de fuchi, como decían por ahí, ¿no? Generarían la emoción de rechazo, de asco hacia ese aroma y eso sería automático. Y la mayoría sentiríamos estos porque estamos programados evolutivamente a rechazar el aroma de algo podrido. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda de hecho a sobrevivir. Imagínense que tienen mucha hambre y que lo único que encuentran por ahí es algo podrido, y si no generara asco, pues te lo comes y eso te puede matar, ¿verdad? Entonces, evolutivamente estamos programados para responder ante ciertas detonadores de la misma manera. Pero esto no pasa con todos los detonadores. Por ejemplo, si ahorita yo les pusiera un video o más bien les dijera que tengo un invitado especial y que ese invitado especial es Chayanne, a lo mejor algunas maestras por ahí se pondrían felices, ¿verdad? De que está Chayanne y que va a visitarnos por acá, o de escuchar una canción de Chayanne, estarían muy felices y contentas, pero a lo mejor otras, pues no estarían tanto, ¿verdad? Y si, por ejemplo, alguno por ahí cortó con su novia en un concierto de Chayanne, a lo mejor se sentiría hasta enojado o triste con ese estímulo, ¿verdad? Eso tiene que ver porque las emociones también están influenciadas por nuestro pasado personal. Entonces, cosas que, por ejemplo, para mí pueden ser neutras o no les doy tanta importancia, para otras personas pueden estar cargadas de emociones. Y eso es muy importante también reconocerlo y saberlo, ¿no? De que las historias que van a traer nuestros alumnos, nuestros estudiantes, pues van a ser muy diversas y la carga emotiva que va a traer cada una de estas historias y vivencias, pues va a depender de muchos elementos, ¿sí? Para poder generar empatía también con ellos. Pero quiero que entendamos un poco más a fondo este aspecto del proceso de la emoción. Paul Ekman explica este proceso con su modelo que le llama el episodio emocional en 5 fases, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata el episodio emocional en 5 fases? Pues resulta que reconoce primero que las emociones no se dan en abstracto, sino que siempre hay un contexto, hay un antes del episodio. Y ese antes del episodio tiene que ver con dónde estoy físicamente, por ejemplo, pero también cómo estoy yo internamente. ¿Dormí bien? ¿Comí bien o no? ¿Estoy cansado o no? Pero además, ¿qué he estado pensando? ¿Qué emociones previas yo ya estoy cargando? ¿Verdad? Todo esto es el antes del episodio. Y para entenderlo mejor, les voy a contar el episodio emocional de una querida colega que ella estuvo en estos programas pilotos de regreso a clases, entonces ya lleva algunas semanas experimentando esto. Y ella me decía que pues había sido un día que estaba muy cansada, como que la nueva rutina del regreso a clases había requerido para ella reorganizar su vida de diferentes maneras, ¿no? Entonces realmente estaba como cansada y con muchas cosas también en la cabeza. ¿Y luego qué sucede? Entonces, ese es el antes del episodio, pero después hay algo, ¿verdad? Sucede algo que dispara la emoción, que también le llamamos los botones, porque es como que pasa algo que nos apretar un botón que detona la emoción. Y en este caso lo que pasó es que ella estaba concentrada viendo unos ejercicios, ¿no? Que habían hecho sus estudiantes ahí en el salón, y de repente uno de sus estudiantes se acercó mucho a ella y la agarró por los hombros, ¿sí? Ese fue el disparador. Y resulta que cuando se dispara una emoción, lo que nosotros experimentamos se le llama experiencia, ¿sí? Es la tercera parte del episodio emocional, la experiencia de la emoción. Y la experiencia tiene dos aspectos. Algo pasa en el cuerpo, pero también algo pasa
en la mente. Entonces, en el cuerpo de mi colega, ¿saben qué pasó? Primero los ojos se abrieron así enormes, ¿verdad? La boca no se relajó como la sorpresa, sino de hecho se hizo para atrás, así le dio angustia, le dio miedo, ¿no? Y las manos, ¿no? Fue de voltearse y hacer al chiquito para atrás inmediatamente. Eso fue lo que la experiencia que sintió ella. Pero mentalmente, ¿qué estaba pasando? ¿Verdad? Porque la experiencia tiene estas 2 partes, corporal, pero también psicológica, mental. Entonces, ella empezó a pensar así a toda velocidad: ya rompimos la sana distancia, ya me voy a contagiar, ya vamos a tener que cerrar la escuela, va a ser el piloto un fracaso y ahora quién sabe cuándo vamos a regresar a clases y me van a decir que fue mi culpa. Y ella tenía toda su historia en la cabeza, ¿verdad? En 2 segundos ya era una historia así catastrófica lo que había en su mente, que fue la experiencia de la emoción, y pues la conducta no fue muy atinada, ¿no? Entonces, fue retirar al pequeñito, pero además pegar un grito, ¿no? De: "¿Qué les he dicho de la sana distancia?", ¿no? Y se puso como todo el ambiente súper tenso y exagerado. Resulta que la conducta, usualmente hay de 2 maneras de responder, ¿no? Puede ser o reaccionar, así como un gato reacciona cuando lo asustas, ¿no? Como ella reaccionó, así, o podemos responder con conciencia, que es también uno de los primeros pasos, ya no solo de la conciencia emocional, sino de la regulación emocional, ¿verdad? Responder conscientemente y adecuadamente a la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, esa es la conducta y pues la conducta, por supuesto, tiene consecuencias, ¿verdad? Que eso es el después del episodio, las consecuencias que puede tener la emoción, que además pues se concatenan con un antes del episodio. ¿Por qué? Porque esas consecuencias que tienen, pues digamos, a poner el escenario para ver lo que luego va a detonar una nueva emoción. En su caso, por ejemplo, fue la emoción de vergüenza, ¿no? Al darse cuenta de cómo había sobrereaccionado y de ver al chiquito también súper asustado y sin entender qué estaba pasando, pues sintió muchísima vergüenza. Entonces, este es el episodio emocional. Pero además quiero decirles algo bien importante que también nos dice Paul Ekman, que es que cuando estamos en la etapa de la experiencia y la conducta de la emoción, hay un periodo, ese periodo se le llama el periodo refractario. El periodo refractario de una emoción es como cuando estamos controlados por la emoción. Es decir, tenemos el lente de la emoción y todo lo interpretamos a través de ese lente. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en el periodo refractario del enojo, todo lo veo negativo, sobre todo hacia la persona, por ejemplo, que me hizo enojar. Si me dejó con una amiga, a la mejor de muchos años, en ese momento no me acuerdo de todos los momentos felices en los que nos ayudamos y nos quisimos, sino me acuerdo en todos los momentos difíciles, en esa vez que me robó al novio de la kermés, en que me tiró el helado, me acuerdo de todo lo negativo. Y si alguien me dice, por ejemplo: "Cálmate, no es para tanto", no solamente no me calma, sino me hace enojar más, ¿sí? Refractamos, rechazamos toda la información que es contraria a la emoción, ¿sí? En ese momento, de hecho, no estamos pensando con claridad. Eso es algo que caracteriza este periodo refractario. Estamos siendo presas de la emoción y todo lo leemos con esos lentes. De hecho, Aaron Beck, que fue el padre de la terapia cognitivo-conductual, decía que cuando nosotros, por ejemplo, estamos entintados por la emoción como el enojo, el 90% de la manera en que percibimos la situación es exagerada o sesgada, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de saberlo, porque lo que yo quisiera pedirles a ustedes es que en este proceso de conciencia de nuestras emociones, pudiéramos identificar, por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en nuestro periodo refractario? Que puede ser el periodo refractario de la angustia, del enojo, también, por ejemplo, nos puede dar con el deseo de comprar algo. Entonces, quieres comprar algo, tienes emoción de deseo por ese objeto, ¿verdad? Y también el periodo refractario, pues solo piensas lo feliz que te va a hacer tenerlo, ¿no? Y no lo infeliz que te va a hacer tener que pagar la cuenta después. Entonces,
Eh, lo muy importante es identificar cuando estamos en ese periodo refractario y saber que no es el momento de tomar decisiones importantes, porque no estamos pensando con claridad. Y también identificar el periodo refractario de nuestros colegas, de nuestros familiares y de nuestros estudiantes, porque cuando ellos están en ese periodo refractario, tampoco es el momento de estar dialogando profundamente, ni de tratar de llegar a un acuerdo muy racional, porque necesitamos también que ellos primero puedan tranquilizarse y calmarse, salir de ese periodo refractario. Y ahorita vamos a ver algunas técnicas para poder lograrlo. Entonces, eso es algo muy importante del episodio emocional. Y pues bueno, la pregunta natural después de esto es, ok, qué interesante, ¿verdad? Poder conocer y entender esto de las emociones. Pero ahora, ¿cómo hacemos para poder regularlas? Y de hecho, ¿será posible regularlas? Porque no sé lo que ustedes hayan escuchado o piensen, pero por ejemplo, a mí, cuando estaba estudiando, me enseñaron que las emociones tenían mucho que ver con nuestra personalidad, ¿verdad? Y que nuestros patrones emocionales, pues se formaban cuando éramos niños, los primeros años de vida, que tenían mucho que ver también con lo que heredábamos de nuestros padres, de nuestras personas cuidadoras más cercanos. Y de hecho, que, pues esas cosas, digamos, ya no cambiaban mucho. Y hasta tenemos los dichos, ¿no? De árbol que crece torcido, que dice, jamás su rama endereza, ¿no? O el que nació para maceta, del corredor no pasa. Otro dicho también, chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces tenemos estas creencias sobre nuestros patrones emocionales como algo muy rígido. Pero de hecho las nuevas investigaciones lo que nos revelan es que esto no es así, que de hecho podemos transformar nuestros patrones emocionales a lo largo de toda nuestra vida. El mejor momento, sin duda, es en la primera infancia y en la adolescencia. Ahí nuestro cerebro es mucho más plástico y por eso es tan importante y tan crucial ahorita en el regreso a clases, también la educación socioemocional con nuestros estudiantes, porque si han pasado por crisis, ¿no? Difíciles, pero nosotros les podemos dar herramientas de conocimiento de sus emociones, de regulación, de empatía, su cerebro es muy plástico todavía, ¿verdad? Sin embargo, también, ¿qué pasa con nosotros? A veces decimos, pues bueno, ellos sí, pero yo no tanto. Pero la realidad es que no, es que nosotros también podemos cambiar y es muy importante que nosotros trabajemos sobre nuestro propio autocuidado, autoconocimiento y regulación emocional, porque también esto se enseña con el ejemplo. Entonces podemos llegar a clases con un gran currículum o un montón de orientaciones didácticas muy buenas de educación socioemocional, pero si nosotros no podemos modelar estas actividades, entonces nuestros estudiantes pues no van a realmente poder aprenderlas correctamente. Entonces, por eso es tan importante trabajar con nosotros mismos. Y es posible gracias a la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, esta capacidad del cerebro que tiene de hacer nuevas conexiones, ¿verdad? Con entrenamiento específico, lo que nos permite es que podamos reducir estados mentales y emocionales que nos generan malestar y problemas y podamos cultivar estados mentales y emocionales que promuevan el bienestar en sus diferentes dimensiones. ¿Y por dónde empezar? Pues un lugar muy natural para empezar es en trabajar con nuestros botones. ¿Se acuerdan de los botones que lo vimos ahorita en el episodio emocional? ¿Sí? Entonces también si quieren ustedes en el chat, me ayudará muchísimo si nos comparten, por ejemplo, algún botón común, que es decir, alguna situación cotidiana que les dispare emociones que, por ejemplo, sería conveniente bajarles un poquito de intensidad y frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué botones son comunes para ustedes? Les voy a agradecer mucho si me comparten por aquí con el chat. Y trabajar con los botones y de hecho trabajar con cualquier aspecto de la emoción, regular las emociones, algo muy importante, es que no significa que vamos a desactivar los botones, a que ya no vamos a sentir, ¿verdad? De eso no se trata la regulación emocional. La regulación emocional de lo que se trata es que hay que reconocer que hay emociones
que promueven el aprendizaje, que promueven la convivencia. Y a esas, por ejemplo, les queremos subir, ¿verdad? La intensidad, la frecuencia y la duración. Y hay emociones que obstruyen la convivencia y el aprendizaje. Y a esas no es que queremos dejar de sentirlas. Por ejemplo, no es que queremos dejar de sentir enojo, porque el enojo, por ejemplo, cuando yo veo una injusticia, el enojo puede ser el que me ayude a impedir una injusticia, ¿verdad? Pero si me están dificultando el aprendizaje y la convivencia, muy importante disminuir su intensidad, duración y frecuencia y aumentar la intensidad, duración y frecuencia de las emociones que promueven el aprendizaje y la convivencia. Entonces, cuando trabajamos con nuestros botones, identifiquen estas situaciones que les detonan emociones que no nos ayudan, por ejemplo, y lo primero que podemos hacer es ver si podemos evitar esas situaciones o si podemos modificarlas de alguna manera para regular la emoción. Un ejemplo muy sencillo de eso, que ustedes también pueden hacer en casa y que pueden hacer también con sus estudiantes en algún momento, es, por ejemplo, identificar una emoción que no les está ayudando, como aquí en el ejemplo puede ser la angustia, ¿verdad? Y pensar, bueno, ¿qué me está detonando esta angustia cotidianamente? Entonces pueden dar cuenta, ay, pues es ver las noticias en el Facebook, o es, ay, es escuchar las noticias todas las mañanas. Eso me detona angustia, por ejemplo. La siguiente pregunta sería, ¿es posible evitar esta situación? Entonces, a lo mejor podemos decir, híjole, pues no me puedo salir del Facebook, ¿no? Porque ahí es también donde veo noticias importantes de la escuela o es mi medio principal de comunicación. Entonces, híjole, a lo mejor no puedo evitar la situación, pero ¿qué tal si la puedo modificar o ajustar? A lo mejor puedo apagar las notificaciones, por ejemplo, o solo meterme al Facebook a ciertas horas, o quitar los grupos que no me están ayudando y solo quedarme con el grupo que sí me está ayudando, ¿verdad? Entonces puedo ajustar la situación. O en el caso, por ejemplo, de las noticias en la mañana, a lo mejor sí puedo evitar escuchar las noticias, pero a lo mejor dicen, híjole, es que no puedo evitarlo del todo porque el que las pone es mi marido, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo, okey, no le vamos a apagar el radio, ¿verdad?, al marido, pero sí puedo ponerme a lo mejor audífonos y escuchar música mientras él está haciendo eso, para que no me genere angustia. Entonces, hay situaciones que podemos cambiar o incluso evitar. Y eso no significa que estemos huyendo de ellas, sino es el primer paso, ¿verdad?, para empezar a regularlo, y sobre todo cuando son situaciones que no son realmente importantes en nuestra vida, ¿sí? Pero algo muy importante también es que podamos modular nuestra respuesta. A veces hay situaciones que no vamos a poder ni evitar ni modificar del todo, pero sí podemos evitar, por ejemplo, las consecuencias negativas de dejarnos llevar por esas emociones. Ese es otro elemento importante que tiene que ver con trabajar con la conducta asociada con la emoción, ¿verdad? Modular nuestra respuesta para evitar sus consecuencias negativas. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a modular nuestras respuestas para no reaccionar, sino poder empezar a responder con mayor conciencia? Entonces, algo muy importante, una estrategia muy básica que les quiero compartir a ustedes que nos va a ayudar a modular la respuesta, es que cuando estamos, por ejemplo, en esta experiencia de la emoción, ¿verdad? Tenemos el lente de la emoción. Algo que sucede es que nuestra mente está a 1000 por hora, usualmente, como les decía, nublada por la emoción. No sé si ven aquí esta esferita. Estos son todos los pensamientos que vienen con la emoción y que no nos deja ver las cosas como son, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tomar decisiones ahí, sino permitir que se aclare la mente. ¿Y cómo? Pensando, dándole vueltas al asunto, pues no, ¿verdad? Sigo agitando esta esferita. Si la sigo moviendo, dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pues esta diamantina nunca se va a calmar. Pero ¿qué pasa si la dejo quieta por un momentito, esta esfera? Fíjense, conforme voy dejando quieta esta esfera, toda la diamantina
poco a poco se empieza a sentar, ¿verdad? Y de pronto se manifiesta la claridad natural de la esfera y se empieza a poder ver a través de ella, ¿verdad? Nuestra mente funciona de manera muy similar. Entonces, si cuando estamos en medio de la emoción le seguimos dando vueltas a las cosas, sigues pensando en eso, quieres hacer algo, ¿no? Empiezas a escribir un correo, a hacer una llamada, estás agitando la esferita, estás alimentando la emoción. ¿Qué podemos hacer? Pues de hecho algo muy sencillo. Consiste en hacer una pausa, por ejemplo, y atender algo muy simple que mantenga nuestra atención estable, como en la esfera, que pueden ser las sensaciones del respirar. Entonces os invito a que lo hagamos en este momento, a que donde quiera que estén, se sienten cómodamente, si quieren con los ojos cerrados o abiertos, como ustedes deseen, pero que por un momentito lleven su atención a, por ejemplo, cómo se siente su abdomen cuando se expande al inhalar y cuando se contrae al exhalar. Noten un momentito las sensaciones en su abdomen, de inhalación, exhalación. Y lo natural es que nos distraigamos. Entonces la mente se va a ir con algún sonido, alguna sensación, alguna idea. Lo único que hacemos es que notamos, lo dejamos pasar y regresamos voluntariamente la atención a la respiración. Y viene esa idea, no es que yo le debería de contestar y que no sé qué. Noto, dejo dar y regreso al respirar. Híjole, es que estoy perdiendo el tiempo. Noto, dejo pasar y regreso al respirar. Vamos a hacerlo un momentito. Descansar la atención en las sensaciones de la respiración. Cada vez que me distraigo, lo noto, lo dejo ir y regreso al respirar. Y si tienen los ojos cerrados, pueden abrirlos. Si quieren, pueden aprovechar para estirarse un poquito. Este ejercicio tan sencillo de respiración he estudiado muchísimo y hemos visto, por ejemplo, que ayuda a mejorar la memoria y otras habilidades cognitivas, que además también incluso se ven los efectos de esta práctica en el cerebro cuando lo practicamos, por ejemplo, entre 10, 20 minutos diarios, se empiezan a fortalecer las áreas del cerebro asociadas justamente con la capacidad de regulación. También sabemos que tiene que ver con el bienestar, que cuando estamos más atentos, más presentes, somos más felices, que está relacionado también con el aumento en el sistema inmune. Entonces eso también es importantísimo y tiene otra serie de ventajas. Pero algo muy importante es que pues nos va a ayudar justamente a modular nuestras respuestas emocionales. Pero para que funcione, para que podamos realmente aplicarlo cuando es necesario, tenemos que practicarlo. Aquí la invitación es a que lo practiquen, por ejemplo, 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche, en alguno que otro momento, que puedan practicar 5, 10 minutos formalmente de atender a la respiración y que a lo largo del día practiquen este otro ejercicio que es importantísimo que le llamamos parar.
Parar consiste en que a lo largo del día nos acostumbremos, hagamos el hábito de hacer pequeñas pausas, pausas de 1 minuto máximo, pero que en esas pausas dejemos cualquier cosa que estemos haciendo, simplemente paremos, ¿verdad? Es el primer paso. Atendamos cómo está el cuerpo, cómo está la mente. A lo mejor te das cuenta que, por ejemplo, estás contracturado o que estás justamente muy angustiado y no te hayas dado cuenta, ¿verdad? Entonces atendemos cómo estamos. Recordamos. ¿Qué recordamos? En este caso, por ejemplo, la importancia de tener una mente calma y atenta para poder realmente responder con conciencia a todo lo que estamos haciendo. Y aplicamos una técnica que nos ayude justamente a cultivar esa atención más presente. Podemos llevar la atención al respirar simplemente por 5 respiraciones. Por ejemplo, si lo hacemos ahorita, paremos un momento todo y por 5 respiraciones atendamos las sensaciones al inhalar y al exhalar. Y regresamos a lo que estamos haciendo. Este pequeño ejercicio es uno también que les recomiendo integrar como hábito en la escuela, ¿sí? Que podamos practicar, por ejemplo, hay muchas orientaciones didácticas en los aprendizajes clave, donde se trabaja el cuerpo de montaña, por ejemplo, para recordarles a nuestros estudiantes la importancia de hacer esas pequeñas pausas. No se trata de que lo hagamos 1 o 2 veces. Para que esto funcione, tiene que ser un hábito. Tenemos que tener el hábito de poder tener esa pausa, ese regresar a nosotros y cómo estamos y calmar a la mente constantemente, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda hacer varias veces al día. También para esto les recomiendo, pueden descargar, por ejemplo, la aplicación de Atentamente, que es completamente gratuita, que tiene una función que les pone como em, algunas alarmas para que en diferentes momentos del día les recuerde parar. Y lo pueden hacer con sus estudiantes en un momentito, ¡pum!, hacemos un sonido y ya sabemos que es el momento en que todos paramos por 1 minuto y nada más, ¿sí? Y si ven, por supuesto, también que sus estudiantes, pues, están como pasando por un momento difícil, alguna emoción, además del parar, pueden usar otras herramientas, medidores emocionales, por ejemplo, para identificar cómo se sienten y empezar a ver qué podemos hacer todos para corregularnos y estar mejor. Por supuesto, esto es solo una probadita, ¿verdad? Esta es una probadita de las múltiples estrategias que podemos llevar a cabo. Muy importante, les quería compartir esta nota del por qué es tan importante parar. Nos dice Viktor Frankl que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Entonces, practicar, por ejemplo, estas técnicas de parar nos pueden justamente ayudar a recuperar nuestra libertad, que las emociones, todo lo que estamos sintiendo, todo lo que puede surgir en este regreso a clase, pues no nos controle, ¿verdad? Y poder tomar las mejores decisiones. Entonces, quiero dejarlo hasta ahí para que ustedes también puedan tener, si tienen preguntas, que nos las hagan llegar. Tenemos un espacio, creo que pequeño, pero tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, y también invitarlos, por supuesto, tenemos un manual gratuito completamente que pueden descargar. Se llama el ABC de Salud Mental para tiempos difíciles. También se los voy a facilitar aquí a mis colegas para que puedan ustedes descargarlo. Y ahí hay más estrategias de cómo podemos trabajar con las diferentes herramientas para regular las emociones. No solamente se trata de trabajar con las situaciones o trabajar con las respuestas, sino de hecho podemos trabajar también con los pensamientos, por ejemplo, que generan las emociones. Podemos trabajar también con la atención. Hay muchas estrategias. De aquí van a encontrar alguna de ellas y por supuesto en los aprendizajes clave, en las orientaciones didácticas y todo el material que les están facilitando de la Secretaría de Educación Pública. Así que muchísimas gracias. También les dejamos por aquí nuestras redes sociales y datos de contacto en cualquier cosa que les podamos apoyar. Y quedo muy atenta a cualquier pregunta o comentario que ustedes puedan tener. Pues ha generado un gran interés esta charla, como podrás ver ahí en el chat.
tenemos varias preguntas. La gran mayoría lo que pregunta es que nos propongas actividades para llevarlas a cabo en el salón de clases. Muchas de ellas pues se habían planteado antes de que nos dieras como recomendaciones como mucho más puntuales, pero quiero agradecerle a Ángeles Campos, a Yoyis, a Claudia Torres, a Claris Tulipán, a Venustiano Uribe, que nos han planteado preguntas que tienen que ver con como te decía, con las actividades. Y hay una que es un poco diferente de Luz María Jiménez y que ella nos pregunta cómo afectan las emociones de los padres de familia en los alumnos. Y déjame plantearte otra que nos mandan aquí. Dice, ¿aconsejas abrir espacios para que los alumnos expresen sus sentimientos y cómo evitar que se genere una crisis en el salón, o más bien tratarlo de manera individual? Y otra nos dice, seguramente los niños vivieron emocionalmente conforme sus padres mismos lo vivieron. ¿Qué hacer? Y nuevamente nos preguntan qué hacer con los padres de familia. ¿Qué nos sugieres, Excelentes Emiliana? preguntas. Entonces, para responderlas como un poco en grupo, me gustaría recomendarles una actividad para el regreso a clases. Es importantísima, le llamamos la visión socioemocional y el contrato socioemocional. Esto es algo que podemos trabajar a nivel de docentes, por ejemplo, en el consejo técnico, que podemos trabajar a nivel del aula con los estudiantes y que también podemos, en los espacios que sea posible, compartirlo con los padres y madres de familia. Y la visión socioemocional consiste en reflexionar un momento primero en cómo nos gustaría sentirnos en el aula, qué tipo de relaciones nos gustaría tener y cómo nos gustaría resolver los conflictos. Lo voy a repetir. ¿Cómo nos gustaría sentirnos? ¿Qué emociones nos gustaría sentir en este espacio? ¿Cómo nos gustaría que fueran las relaciones, las interacciones entre todos? ¿Y cómo nos gustaría resolver los conflictos? Esto es muy importante porque digamos que empieza a sentar las bases para que generemos un espacio de confianza, para que empecemos a generar también la confianza de que se pueden hablar de emociones y sobre todo una visión común de ese espacio que todos queremos cultivar. A partir de eso podemos llegar, y es muy importante, la segunda parte del ejercicio, importantísima, llegar a algunos acuerdos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos acordar todos para poder sentirnos de la manera en que queremos, para poder tener relaciones que seguramente van a decir empáticas, amigables, respetuosas, para resolver los conflictos a través del diálogo? Y entonces ahí ustedes pueden aprovechar esos acuerdos para introducir herramientas de educación socioemocional, como puede ser parar, como puede ser la escucha activa, como puede ser también el uso del emocionómetro, como puede ser muchas herramientas que ustedes tienen a su alcance que pueden introducir como parte de acuerdos para ayudar a corregular las emociones, ¿sí? Entonces, lo importante es primero asentar como ese espacio de confianza donde podemos hablar del tema, digamos, de manera ligera y que tenemos acuerdos, tenemos acciones compartidas todos para cuidar que el ambiente, ¿verdad?, sea el más propicio para el aprendizaje y para la convivencia. Entonces, esto es crucial también hacerlo con los padres de familia porque ustedes tienen toda la razón. Lo que los niños y niñas estén viviendo en casa es va a influir constantemente en cómo van a llegar a la escuela. Y los Claro. padres y madres de familia también han pasado por una crisis muy difícil y para ellos es muy importante también si les hacemos llegar esas pequeñas herramientas. Si empezamos una reunión con un parar, si empezamos una reunión con un ejercicio, por ejemplo, pueden usar lo que le llamamos los medidores emocionales, que hay de muchos, muchos tipos y según la edad de los estudiantes pueden ser más complejos o más sencillos, donde pueden dibujar, ¿no? Desde las emociones bajas hasta emociones más complejas, ver el nivel de la energía de las emociones o si son placenteras o desagradables, ¿verdad? En un cuadrante. Y puede ser un ejercicio donde podamos ver, por ejemplo, de clase o al inicio de la reunión con los padres, por dónde andamos en cuanto a emociones. Y si ven que en conjunto andamos como enojados, frustrados, tristes, pues podemos hacer una actividad lúdica. Es muy importante también en la educación socioemocional el sentido del humor, ¿verdad? Entonces, una actividad lúdica que nos
active, que nos permita corregularnos, ¿verdad? Y generar ese ambiente que nos permita trabajar y hablar desde también un lugar más ligero, porque es muy importante lo que nos decían también, ¿no? De cómo hacer para que no generemos una crisis, ¿no? Esto se hace si introducimos este ambiente primero de confianza, donde además pues todos nos estamos regulando, donde sí efectivamente no nos metemos como en historias muy particulares a nivel público que pueden contagiar emociones o que pueden avergonzar a la persona que lo esté contando. Es muy importante no exponer a nuestros estudiantes, sino hacer ejercicios como el medidor emocional, que es más genérico, actividades que nos ayuden a ver cómo está todo el ambiente y si identificamos observando y preguntando pequeñitos que necesitan una atención más cercana, entonces poder dársela. Y también saber que a lo mejor esos pequeños necesitan una atención profesional psicológica, que es diferente a la educación socioemocional. Claro. Y entonces también poder canalizarlos a las instancias o los profesionales para que puedan darles esa atención. Eso es muy importante. Las Bueno, orientaciones didácticas de los aprendizajes claves son bastante seguras para seguir en este sentido. Emiliana, bueno, ya para concluir, nada más has recibido muchísimas felicitaciones por tu presentación, como la de María Lorena Valdés, Otilia Ordaz también y Pedro Israel Huerta. Y nosotros pues, finalmente queremos hacerles 2 recomendaciones a nuestros maestros y uno, es que visiten la plataforma México X, en donde tenemos también algunos cursos que los van a poder ayudar a adquirir estas habilidades para surfear en la ola que nos decía Emiliana. Y la otra, bueno, pues que consulten también a la plataforma de Atentamente, en donde van a encontrar estos materiales gratuitos que ya nos hacía mención Emiliana. Y bueno, y una tercera es que recuerden que estos videos se quedan grabados en Facebook, en la comunidad de Aprende 2.0. Entonces, ahí yo les recomendaría muchísimo que vuelvan a volver a ver toda esta presentación y que hasta vayamos tomando notas de todas estas actividades y de los materiales que nos recomendó Emiliana. Y no nos resta más que pues expresarte nuestro agradecimiento, Emiliana, por toda tu disposición y apoyo para llevar a cabo esta presentación y compartir todo este cúmulo de recomendaciones y propuestas con nuestra comunidad docente. Y ¿quieres dar un último comentario de cierre? Pues nada más, mucho agradecimiento. Comentarles pues que claramente es un reto, pero el reto lo podemos convertir en una oportunidad. Es una oportunidad también para adentrarnos en la educación emocional, que en este momento es prioritaria y urgente, pero realmente son las bases pues del bienestar en general. Claro. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos también a todas y todos los que participaron con sus preguntas y comentarios. A nombre de la coordinación Aprende.mx, enviamos nuestro reconocimiento a todas las maestras y los maestros por la loable labor que realizan, por su entrega y compromiso y por esta demostración de resiliencia mostrada ante la adversidad que hemos vivido estos últimos meses. Nos vemos el próximo lunes 14 de junio a las 16 horas con otra transmisión, en esta ocasión para platicar sobre el curso Los retos de la alfabetización inicial del Colegio de México. Los esperamos, hasta pronto y muchas gracias nuevamente.